Mi nombre es José, tengo otro José Eider, ese Eider es el nombre feo que todo el mundo tiene. Mi nombre es José Eider Mera Campo, yo soy de un pueblo llamado Morales, Cauca, allá donde nacen muchos y se crían pocos, como dicen por ahí. Dicen porque la mayoría se mueren de hambre, no, eso es puro cuento. Soy del sur del país, la capital del Cauca es Popayán, entonces es una tierra muy bendecida. Y allá nací yo. No nací en donde queda el pueblo. Yo vengo de los que son antiguos, saben que hace tiempo, cuando una mujer queda en embarazo iba a tener un hijo, ¿quién lo recibía? Las parteras. Y a mí me recibió una señora que se llamaba Dolores. Imagínense. Entonces, mi mamita en embarazo va a dar a luz y viene la partera Dolores a recibir a José Eider Mera Campo. Nací el 2011. Soy del 86 y por la misericordia del Señor estamos acá en Restrepo, amén. Entonces, ese soy yo, José Eider Mera Campo, de Morales, Cauca. Bueno, mi nombre es Laura Fandiño, yo sí nací en un hospital. Nací el 21 de agosto del 97, sí me lleva 11 años. Nací en Bogotá, pero siempre yo decía que yo era llanera. A todo el mundo le decía que yo era llanera y que era llanera. Nunca pensé que el Señor nos fuera a traer acá. Siempre, pues yo sí quería, antes de casarme y todo, yo siempre quise vivir acá, pero pues nunca pensé que el Señor me fuera a traer. Mis pensamientos eran otros, de estar, bueno, siempre había soñado con estar en otro país y hacer muchas cosas, pero nunca me imaginé que el Señor me fuera a traer a Restrepo Meta. Ok, listo, qué lindo. Bueno, y la pregunta que creo que todos queremos saber es ¿cómo se conocieron los dos? Bueno, yo llegué a Bogotá en el año 2013 y estaba sirviendo en una iglesia que queda en la 80 con 77, más o menos. La iglesia se llama Centro de Restauración Familiar, Misión Elim. Yo estaba allá un sábado. Bueno, primero Nanis fue a un evento, yo le digo Nanis, bueno, toda la familia le decimos Nanis. Había un evento y mi esposa fue a ese evento. Ella se estaba congregando en otro lugar, pero llegó a ese evento. Yo cuento mi parte, ella dirá su perspectiva. Entonces, debido a ese evento, ella fue al evento, no sé si me miró y diría, uy, está bueno para congregarse acá, no sé. Pero ella después del evento fue a unos cultos de jóvenes. Entonces, hay algo, bueno, usted dirá, es que este es re espiritual, pero yo le cuento porque así pasó. Estábamos en el culto de jóvenes, eran pocos jóvenes, por ahí unos 10 jóvenes que estábamos ahí, y entre ellos pues llegó Nanis con unos primos, creo que eran, y se sentaron ahí en las sillitas, hicimos un círculo para presentar los jóvenes, bueno, y la líder dice, bueno, alguien va a orar por la ofrenda. Ella sabía que, no sé si había hablado antes con Nanis, y sabía que Nanis era cristiana, y le pasó el alfolit, dijo, Laurita, ven y oras tú por la ofrenda. Y esa mujer coge el alfolit y una unción bajó sobre mí. Entonces, ella coge el alfolit y comienza a orar. Pero esa oración que ella hizo, en mí sucedió como algo, como que despertó como un cierto interés. O sea, porque ella comenzó a orar y sabía orar, o sea, oraba bien. Y yo, wow, sabe pedir, pídame. Entonces, ahí pues la conocí. Y ella comenzó a ir a la iglesia. Cuando ella comenzó a congregarse, allá donde estábamos, yo era como un cero a la izquierda, o sea, para ella yo no existía. Me acuerdo una ocasión que ella dice, no, tiene que sanar el corazón, pero una ocasión estábamos en un carro, bueno, estaba el andén, había una camioneta parqueada y yo estaba recostado en la camioneta, estaba mi hermano, había otro chico acá, y Nanis estaba por ahí, se iba a ir y se iba a despedir y se despidió de la persona que estaba acá, de mi hermano, y me pasó por el lado y se despidió de él de acá, y yo no existo. Y así comenzó la historia, desde mi perspectiva. Entonces, amor,
Bueno, cabe aclarar que para el evento que yo fui, era un evento que mi esposo no quería que se realizara. Entonces él se puso súper furioso y decía que no estaba de acuerdo, que no sé qué, bueno, eso mejor dicho. Pero pues ahí uno no sabe Dios de qué manera mueve todo para que se cumpla su voluntad y su propósito. Bueno, sí, yo llegué a través de ese evento. También aclaro, yo no quería ir, mis papás me obligaron a ir a ese evento y no, yo no quería ir, llegué y pues en ese tiempo no nos estábamos congregando. Entonces yo quería congregarme, yo pues le dije a mis papás que quería empezar a ir al servicio de jóvenes, no lo había visto a él, como dice, y empecé a congregarme los sábados, iba a la iglesia y a mí también pues algo que me gustó mucho y de lo que me enamoró de José fue la primera vez que lo escuché predicando. Eso a mí también me cautivó mucho, a mi papá también. Entonces, así fue como nos conocimos. Cuando nos conocimos, a mí siempre me gusta decir esto y es que él tenía novia. Él tenía novia, entonces pues empezamos a conocernos, a hablar, algo también que me gustó mucho porque pues también antes de conocerlo a él pasé por una prueba súper fuerte y yo no quería, o sea, me molestaba que como que los hombres me abrazaran, como cosas así. Y con José fue muy diferente porque él todo el tiempo me leía la Biblia. Desde él me explicaba un versículo y era como, ay, ¿qué entiendes de este texto? Como no sé qué así. Entonces a mí eso me gustó mucho y así fue como nos conocimos en la iglesia. Ahí se conocieron, en la iglesia. Eso quiere decir que ambos ya conocían del Señor, ¿no? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, después de eso, ¿qué pasó? ¿Cuándo se casaron? Porque ellos se casaron muy jóvenes, ¿no? Bueno, pues para llegar al matrimonio retrocedemos un poquito. Éramos amigos con Nanis y bueno, después de que ya pasé del 0 a ser como un 1, entonces compartimos creo que aproximadamente como 9 meses de amistad, donde a veces íbamos al parque con los chicos de la iglesia y ella mencionó algo y dijo que yo tenía novia cuando ella llegó a la iglesia, sí, pero yo tenía novia y yo en mi corazón, y esto va para todos, yo en mi corazón sabía que ese noviazgo, que esa relación no era la voluntad de Dios. Así que una ocasión nuestra pastora en ese momento, me invitó a almorzar y me dijo, José, la novia que tú tienes, ¿ella es tu esposa? Y yo de una le dije, no, o sea, no lo dudé porque yo sabía que no era mi esposa, pero había algo a que yo me aferraba y yo sabía en mi corazón de que esa no era la voluntad de Dios, pero seguía ahí de cabeza dura, de obstinado, hasta que un momento en la empresa donde estaba trabajando yo dije, no, yo voy a terminar esta relación. De alguna manera pues ayudó que Nani se hubiera llegado a la iglesia. Entonces allá en el trabajo me acuerdo que allá es una empresa que tiene 2 pisos, trabajaba en el primer piso, salí a almorzar y subí al segundo piso. Entonces dije, ahorita que suba le voy a escribir por Facebook a la novia que tenía en ese momento, y yo dije la palabra que muchos dicen, y si a ustedes le dicen esta palabra le están diciendo no más. Estaba pensando y mejor démonos ustedes saben, démonos un tiempo, pero yo realmente dije no más, y le escribí ahí. En ese momento para mí no fue fácil, fue duro. Y yo sentí como después de que le di enter y envié y se fue. Entonces no fue fácil en ese momento y dije, Dios, ayúdeme. Un compañero había tenido el computador unos minutos antes y había una ventana abierta, había una ventanita ahí. Entonces yo estaba en Facebook y le di un clic a esa ventana y apareció un versículo que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y yo, wow, eso para mí fue revelador. Yo dije, wow, la confirmación. El Señor estaba ahí, pero me tocó tomar una decisión. Y pues ha sido una bendición tenaz. Yo siempre le digo a mi esposa que Dios me dio más de lo que yo esperaba en lo que se refiere a ella. Entonces, después comenzamos un noviazgo. Al principio fue algo muy lindo, fue una experiencia
muy bonita porque queríamos hacer las cosas bien. Yo estaba sirviendo en la iglesia. En ese momento yo era líder de alabanza, creo que era líder, ¿cierto? ¿O fue después? Bueno, yo estaba sirviendo, creo que era líder de alabanza y apasionados por Dios, buscándole. Bueno, esto tiene que ver con otras cosas que más adelante les vamos a comentar. Entonces yo ahí sirviéndole al Señor contento, y pues cuando miré a Nani yo wow, y que nos hicimos novios. Entonces como todo fue como con la iglesia, al principio fue muy bonito. Fue bonito porque los pastores oraron por nosotros. De hecho por ahí hay fotos donde ellos están orando por nosotros. Mis suegros nos presentaron ante la iglesia, oraron por nosotros. Después cuando nos volvimos novios con Anis, yo en mi corazón sabía que ella era mi esposa. Yo sabía que ella era mi esposa, me parecía que la había conocido de toda la vida. Yo decía, ¿por qué no me esperé para que mi primera acogida de manos fuera a ella? ¿Por qué no me esperé para que mi primer beso se lo pudiera dar a ella? Y yo me pegaba y me pegaba. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué uno se adelanta? ¿Por qué uno se afana en el propósito de Dios? Yo estaba viviendo ese momento muy lindo de relación. De hecho, cuando comenzamos el noviazgo, nosotros dijimos, vamos a hacer algo, no nos vamos a dar piquito ni nada de eso hasta que nos casemos. Entonces, ese fue el propósito. Y había un deseo en nuestro corazón de hacer las cosas bien y todo. Bueno, ¿cuánto está ahí? Ya después les cuento cuando, como dicen por ahí, nos fuimos de jeta contra el planeta. Bueno, sí, cuéntate. Bueno, entonces duramos así un tiempo donde no nos dábamos besos, donde llevamos una relación muy bonita, pero pues llegó un momento donde llegó la tentación y pues caímos. Nosotros caímos en fornicación y a raíz de eso yo quedo en embarazo y bueno, ahí pues hubo ahí, o sea, algo terrible con el trabajo, obviamente con mis papás, con los pastores, la iglesia. O sea, eso fue un golpe muy fuerte para nosotros también, porque pues eso obviamente no lo queríamos. Y a la semana, a las 2 semanas de enterarme que estaba pues en embarazo, corrimos pues a preparar todo lo del matrimonio para casarnos. Pues mamá siempre me había dicho que ella quería que yo saliera casada de mi casa. Entonces bueno, hicimos todo lo del matrimonio y como a las 2 semanas perdimos el bebé. Entonces esto fue algo muy duro porque pues obviamente eso es lo que, o sea, esas cosas uno no las quiere para la vida de uno, y nuestro propósito inicial era hacer las cosas correctamente, era hacer las cosas bien, pero pues sabemos que el enemigo siempre está ahí para tentar, para hacernos caer, y pues desafortunadamente nosotros caímos. Ok, pero recuerden que estábamos viajando con ellos haciendo una vueltica y me comentaron del matrimonio. El matrimonio no fue como uno lo espera, ¿no? Que es alegre, feliz, que la novia está contenta y el novio está ansioso de esperar luna de miel, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues yo siempre me río porque yo digo que en vez de un matrimonio era un funeral, todo el mundo llorando. Eso fue terrible. Sí, claro que nosotros, o sea, ¿por qué nos fuimos al piso, no? De jeta contra el planeta. ¿Por qué caímos? Porque nos descuidamos. Porque yo estaba sirviendo en la iglesia y en mí en ese momento había un orgullo muy fuerte. Yo decía, no, es que mejor dicho acá yo soy el súper espiritual, y menospreciaba a los demás. Menospreciaba al joven que de pronto no hacía algo en la iglesia, que de pronto estaba en medios, o que era el que hacía por ahí los fomis, alguna cosa, y yo decía, no, el cargo que yo tengo, mani en los tobillos. Y yo me creía que buscaba mucho de Dios, que oraba, que me metía con Dios, que ayunaba, y entonces uno se cree fuerte, se cree el macho, el capaz, y comenzamos a descuidarnos. Lo otro es que comenzamos a estar solos, y eso es un peligro. Eso es un peligro tenaz, porque la Biblia dice que tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestidos
ardan. Entonces, y lo otro que la Biblia dice que nosotros debemos huir de la tentación y a veces nos creemos muy machitos que la podemos enfrentar y entonces eso nos Terminó llevó a, cediendo ahí. sí, Ok, terminó. bueno, se casaron. ¿Qué pasó después? Porque quiero llegar al punto donde Laura empezó a sentir algo en su cuerpo, ¿no? Empezó a afectar su cuerpo. Bueno, pues también nosotros queríamos bebé porque pues como habíamos perdido el primer bebecito, nosotros queríamos tener un bebé y empezamos a, pues, a hacer el trabajo. Hacer lo que hace papá y mamá. Ya, estamos tratando de ayudarle un poquito aquí. Pero yo no quedaba en embarazo. Y así pasó 1, 2, 3, 4 años y nada. Entonces a mí pequeña me habían dicho que para mí iba a ser difícil tener hijos. Y el día que pasó pues la pérdida del bebé, me hicieron entre los exámenes, me decían que literalmente la doctora me dijo, eso es mejor que se mande a operar porque usted cada vez que vaya a quedar en embarazo todos los va a perder. Entonces yo como, Dios mío, entonces, y no quedaba en embarazo, no quedaba en embarazo. Y fue algo duro, ya pues mi esposo empezó a pensar que él era el que tenía el problema. Yo entonces empecé a orarle al Señor, a pedirle, a creerle, a declarar la palabra. Miraba pues versículos que hablaran de las mujeres pues que estaban en infertilidad, de ver cómo esas mujeres después tenían hombres grandes en Dios. Entonces yo empecé a declarar, a creer, a orarle al Señor. Y un día me acuerdo que estaba en una academia de danza donde el Señor me permitió llegar y había una muchacha al lado mío y ella también estaba ya, pues que quería tener bebé con su esposo, y se le acerca una pastora y empezó a orar por su vientre, y yo la volteé a mirar y yo como, ¿y yo por qué no? O sea, ¿qué pasa, Dios mío? Si yo estaba orando, creyendo, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces, o sea, empecé así como en medio de eso, como a renegar. Pero de un momento a otro empecé a orar y yo dije, pues bueno, voy a orar pues por mí también, y yo me puse la mano en el vientre y se me acerca una mujer que venía o sea, bueno, también era de la academia, una pastora, y empezó a orar por mi vientre y empezó a decirme, o sea, pues lo que yo nunca les había contado del aborto espontáneo que había tenido. Y ella me dijo y empezó a orar por mi vientre, que lo iba a sanar, y me dijo que me iba a dar un bebé, que su nombre le íbamos a poner Emanuel, porque Dios siempre iba a estar con nosotros. Y entonces yo salí súper feliz ese día, llegué, le conté a mi esposo, pero pues sin embargo yo dije como, pero quién sabe hasta cuándo será. Y yo lo veía lejos, yo lo veía como en años, cuando a los 2 meses, positivo para embarazada. Y o sea, pues ahí pude ver la mano y la misericordia del Señor, porque a Él le encanta orar en lo imposible. Y para el médico, así como me dijo ese día la doctora que me operara porque todos mis embarazos iban a ser abortos, ahí está mi Juanita. Entonces ahí fue. Luego, pues en medio del embarazo pasaron muchas cosas muy, muy fuertes. Hubo varias oportunidades donde casi pierdo a Juanita. Y una de ellas es que pues, yo venía con una tos muy, muy fuerte. Hubo un día donde estábamos con mi esposo y yo empecé a toser y a toser y a toser, y empecé a escupir sangre y se llenó un lavamanos pues que tiene el sifón que va bajando el líquido, pero fue tanta la sangre que expulsé que se llenaba el lavamanos. En ese tiempo estábamos pues en todo el pico de pandemia, todo eso, entonces pues lo primero que uno dice, no, será COVID, no sé qué, bueno, tantas cosas. Entonces ahí empezó pues como este proceso sin saber qué era lo que estaba pasando en realidad. Sí, mi esposa comenzó con una tos muy fuerte. Hasta ese momento solo tenía tos, pero después sí vino el momento que comenzó a botar sangre, tosía y botaba sangre, tosía y botaba sangre. Entonces, de alguna manera sabíamos que algo no estaba como bien, pero pues nunca habíamos como, no, vamos a ver, vamos al médico o algo así, porque en una ocasión fuimos, pero
el de la EPS le dijo, no, eso es una tos normal, eso es una tos normal y bueno, eso quedó así, pero en Bogotá sí como unas 4 oportunidades donde esa tos, le cogía una tos muy tenaz, era una tos tenaz que no le paraba con nada, le dábamos todo lo que ustedes ya saben, jugo de naranja con miel de no sé qué, todos los remedios que ya ustedes saben, porque muchos de acá también me decían hágale esto y hágale esto, pero sí, así comenzó a pasar algo en el cuerpo de Nanis. Ok, usted me contaba la vez pasada, o nos contaban la vez pasada que ya esto se empezó a agravar más, ¿no? Empezó a ser más fuerte, cada vez más fuerte. ¿Qué episodios? Yo creo que, lo digo porque pues también cuando mi esposa vivió esa etapa donde se afectó su salud, yo la veía en situaciones duras, difíciles, ¿no? Y eso lo lleva a uno, pues claro, a orar, pero también se llena uno de temor, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en Bogotá fue fuerte, pero es que el proceso, digamos que donde, wow, ya hay como algo explosivo, es acá. Entonces, Ok, entonces ya llegaron acá. Bueno, entonces cuéntanos cómo llegaron acá. ¿Cómo fue? ¿Por qué llegaron aquí? porque el Señor nos tenía para esta tierra. Nosotros veníamos, vamos a cumplir 7 años de casados. Entonces, pues mi esposa, que ella, sí escucharon que ella nació en Bogotá, pero que ella dice que era llanera. Entonces, sí, mira. Entonces, esto... Es que ese sí mira es de acá, muy de acá, ¿no? Sí mira, sí ve. Entonces, como mis suegros, ellos vivían en Bogotá, pero se vinieron a vivir acá. Bueno, claro, cuando llevamos como 8 días de novios, mi suegro me inauguró con una venida a Restrepo. Entonces vinimos a Restrepo, veníamos de vacaciones, veníamos los sábados, cuando habían festivos, así veníamos muy esporádicamente. Y mi esposa en una ocasión me dijo, uy, ¿sería que nos vamos a ir a Restrepo? Una así de tantas, y yo le dije, no, Restrepo a mí no me gusta. No me gusta, Restrepo no me gusta, ese pueblito, no sé qué. Entonces, veníamos así esporádicamente, vacaciones, nos íbamos al río, bueno, todo lo que hacen los que vienen de Bogotá acá a las vacaciones. Entonces, el diciembre pasado, el antepasado, hace un año y algo, nos vinimos de Bogotá a estarnos como 20 días. Pues nunca había pasado eso, que nos estuviéramos 20 días como seguido. Nos quedamos 20 días seguido. En esos 20 días mi suegro estuvo arreglando la casa, entonces estuvimos ahí trabajando y no sé qué. Y nos fuimos para Bogotá, pero en el momento que pasé el túnel del Boquerón, que es el último túnel de aquí para Bogotá, y comenzamos a bajar por la parte de Yomasa, yo miré esa ciudad y me entró a mí como un desespero. Y yo dije, no, Bogotá no es como el lugar, o esto no es vida, porque allá todo es con afanes. Aparte de eso, cuando uno entra bajando el Boquerón, pues uno ve todo lo que es el humo, no sé cómo se llama eso, el moho de los autos sobre Bogotá. Y yo dije, no, esto también le puede estar afectando a mi esposa. Entonces yo dije, no, definitivamente nos vamos a ir a vivir a Restrepito del Alma. Entonces yo le dije, amor, no, vámonos a ir a Restrepo. Pero ahí ya mi esposa no quería, ella ya no, que no sé qué. Entonces cuenta tu parte. No, pues ahí ya, sí, ya no quería venirme para acá, porque pues es lo que uno piensa, ¿no? Y yo ahora me doy cuenta, yo decía, de verdad, uno con esa mentalidad, Dios mío, pues allá lo teníamos todo. Entonces, digamos, nosotros allá no teníamos como fijo donde congregarnos y saltábamos de un lado para el otro y después nos devolvíamos y así. No teníamos pues como fijo, pero pues ya nos habían entregado nuestro apartamento, nos habíamos independizado y pues todos nuestros clientes estaban en Bogotá, estaba creciendo la empresa, las ventas, y entonces yo decía, no, ¿yo cómo voy a dejar todo esto? Y pues llegar allá, ¿y a quién le vamos a ir a vender? Dios mío, no, esto es terrible. Y pues yo pensaba también, vuelvo y digo, esa mentalidad que ahora, que pues gracias a Dios ha hecho una transformación en absolutamente todas las áreas, porque yo decía,
pues veía mi apartamento y que le habíamos puesto que el piso que queríamos, el techo, no sé qué, yo decía, y llegar a vivir allá en una casita, ya, quién sabe cómo no, Dios mío, yo no, para mí eso fue súper duro, eso fue un proceso muy fuerte, pero pues también hubo un día donde pues mi mamá, ella había visto la iglesia por internet, por Facebook, y nos dijo que sí íbamos, que sí veníamos a la iglesia. Entonces mi esposo dijo, no, esas iglesias de pueblo, no, yo por allá no quiero ir. Y dice que y decía, no. Y venía de un pueblo. Y entonces él no, y no quería, entonces mi mamá, ay, vamos, que no sé qué, y nosotros, bueno, vamos. Y llegamos a la iglesia y recuerdo, ese día me acuerdo que predicó Jercito. Cuando entramos, José él dice que el de una supo que este era su lugar. Y eso salimos y aún más afán le dio y era, no, nos toca buscar la casa, pero ya, y yo, ay, Dios mío, yo no, ojalá no la encuentre. Es terrible. Y no, un día pues, mi mamá nos ayudaba a buscar y eso era, mándenos casas, y yo, y bueno, cuando encontré una casita por allá al fondo del pueblo y José no, de una, como eso fue un domingo y el lunes mandó la plata del arriendo y todo, y cuando me volteé a mirar yo estaba que lloraba y él como, nos vamos a empacar, y en una semana, eso fue un lunes y el viernes ya estábamos acá. Sí, entonces ese día yo llamé al señor de la casa y le dije, apárteme la casa, porque, bueno, en mi corazón había pasado eso fue como el 20 de enero que nos fuimos de acá de vacaciones y que me comenzó el desespero para venirme, pero habían en mi corazón como, bueno, ¿dónde nos vamos a congregar? Aunque nosotros, es que Dios es hermoso porque en Bogotá nosotros no nos estábamos congregando, y lo que dice Nanis, teníamos un problema en el corazón terrible, uno el orgullo, y no nos sometíamos a la autoridad. Entonces allá salimos de rebeldes en la iglesia donde Nanis me fue a buscar, que me conquistó. Salimos de allá de rebeldes, estuvimos en otra iglesia, después volvimos allá, después nos fuimos para otra, y después entró la pandemia y ya no nos volvimos a congregar, o íbamos por ahí cada 15 días y no sé qué, pero de alguna manera en mi corazón en Bogotá había un deseo. Yo le decía, Señor, tú no me has llamado para vivir así. De pronto yo no veía claro como ahora, pero había un pequeño deseo que yo digo, el Señor miró, porque yo decía, Señor, mi vida espiritual está arruinada y tú estás haciendo algo en este tiempo en la iglesia, en tu iglesia a nivel mundial. Y yo le decía eso a mi esposa, yo decía, Dios está haciendo algo y yo no me quiero quedar por fuera de eso. Dios algo está haciendo, yo quiero ser parte, yo quiero participar en lo que Dios está haciendo, aunque en ese momento no nos congregábamos, estábamos lejos del Señor, no estábamos sirviendo, pero en mi corazón había ese deseo. Entonces yo dije, de pronto en Restrepo hay un lugar donde nos congreguemos, pero posiblemente más era en Villavicencio. Entonces por eso la vez que mi suegra me dijo, vamos, que ya hay una iglesia, yo dije, no, esas iglesias de pueblo es otra vez lo mismo, que no sé qué. El orgullo y la altivez que en el corazón de uno hay o había. Y entonces ese día cuando abrí la puerta, cuando entramos ahí, wow, yo de una le dije a mi esposa, acá es donde nos vamos a venir. Entonces me entró más ese afán de conseguir la casa, pero Dios también tenía que hacer algo en mi esposa, porque nos salió una casa como a 5 kilómetros por la vía de los Medios, a 6 abajo. Y eso fue un proceso para ella tenaz, porque ella le tenía miedo a los bichos. Bueno, ya ha vencido hartísimo eso, pero le tenía miedo a los bichos. Aparte de eso, pues que en Bogotá vivíamos en un apartamento pues más o menos cómodo, porque habíamos tratado pues que nuestro apartamento y que no sé qué, y venir a esa casa donde era independiente, totalmente independiente, porque la cocina quedaba afuera, el baño quedaba afuera, había 2 cuartos, y para salir de un cuarto al otro pues tocaba abrir la puerta, salir y el otro cuarto, o sea, todo era independiente. Y entonces llegar allá, y en las noches comenzaban a llegar los sapitos. Entonces yo le decía, no, pongámosle nombre, esos son los celadores. Entonces pum, llegaban los sapitos.
después llegó un enjambre de abejas, de esas abejas llegó y se quedó ahí. Después avispas, allá duramos creo que 3 meses, y avispas y eso, hasta que un día, bueno, después de que comenzamos a entender la visión y eso, yo bajé allá y le dije a esas avispas, a un enjambre que había, y le dije: se van en el nombre de Jesús porque ustedes no pertenecen acá, así que se van de acá. Y Dios sabe que no les miento, porque comenzaron las avispitas y se fueron en ese mismo momento. Y yo decía: wow. Pero para mi esposa fue un proceso tenaz. Allá lloró bastante. También, aparte del lugar, la salud de mi esposa comenzó a afectarse muchísimo más. Si en Bogotá, digamos que estaba en un 10%, acá ya se llenó la copa y nos dimos cuenta qué sucedía y, digamos, hacia dónde Dios nos quería llevar. Entonces, pues así fue como nos vinimos para acá, para Restrepo, pastor. Ok, listo. Qué bello, ¿no? Bueno, y en ese proceso, quiero que nos cuentes, tú nos contabas la vez pasada cómo Laura la encontrabas a veces en el suelo debido a ese problema, que no podía alzar a su hija. Sí, allá abajo donde estábamos viviendo primero, bueno, uno, que el Señor le dijo a Ananis a través creo que fue una palabra que te dio, y después se la confirmó a través de nuestro pastor en una reunión de los martes, de que si ella quería, bueno, cuéntalo tú. Es que, bueno, yo como sufrí tanto allá, no sufrí, bueno, uno que hace pataleta en la casa de allá abajo. Un día, pues eso, se nos mojaban los muebles porque no había sala, la sala era afuera, entonces llovía y se mojaban los muebles y todo. Y yo, bueno, entonces un día yo, como a las 3 de la mañana, empezó a llover súper duro. Y yo: no, amor, otra vez los muebles se están mojando, hagamos algo, salgamos y los corremos al menos. Y entonces salimos y los corrimos. Y yo: uy, no, yo ya estoy cansada de vivir acá, yo no sé qué voy a hacer, yo ya estaba muy estresada. Y entonces estaba ahí en esa madrugada cuando el Señor me dice que adecuara el lugar como a mí me gustaría tenerlo, para yo vivir bien. Y yo: ¿pero cómo? O sea, en esta casa, ¿cómo? Y entonces yo, bueno, ahí como en mi pelea y todo eso. Cuando llegué acá a unas clases de los miércoles y el pastor me estaba ahí hablando, dando su clase, cuando dice: eso es como una mujer que vive en una casa fea, pues adecúela. Y él no sabía nada porque eso fue una pelea sola. Y entonces decía: pues adecúela, como a los muebles, como le gustaría verlos, organice, no sé qué. Y yo: está bien. Entonces empecé a hacer eso. Pues a mí siempre me ha gustado tener organizado, pero era acomodar las cosas que yo me sintiera agradable de estar ahí. Y entonces empezamos a acomodar, a organizar, y bueno, como una cosa y otra, y empecé a entender lo que debía hacer. Y ya. Ahí. Bueno, entonces, cuando ella lo entendió, creo que como a los 15 días, fue muy poco el tiempo donde nos vinimos a vivir ahí donde estamos ahora, ahí en una casa pues muchísimo mejor. Entonces ya como el lugar que ella quería, pero primero le tocó aprender. Entonces comenzó, bueno, la tos de Ananis comenzó a empeorar acá. Yo creí que al venirnos de Bogotá, como era un clima frío y todo el modo de los carros y todo eso, yo dije: no, al llegar acá a Restrepo, que es un clima caliente, pues no, wow, ya se le quita eso. Pero no, acá comenzó a empeorar. Una tos, le daba muchísima tos, tosía hartísimo, a veces no podía dormir de la tos, se ponía roja, tosía. Y comenzó a suceder algo, que comenzó a vomitar. Entonces tenía tos y vomitaba. Tenía tos y vomitaba. Comenzó otra vez a botar sangre, tosía, botaba sangre, tosía, botaba sangre. Y muchos hermanos de acá saben que mi esposa, digamos, el color de piel que ella tenía, de hecho cuando llegamos, era un color como amarillento. Yo muchas veces me quedaba mirándola y me parecía estar viendo un cadáver. Tú sabes que es así. A veces cuando estaba dormida, ahí linda. Entonces, no, pero no así, pero sí muchas veces parecía que estuviera muerta de verdad. Entonces, y yo no decía nada, pero mi corazón, esa cuestión, yo miraba a Juanita
y miraba a mi esposa y esa tos. Entonces, entre esos llega un episodio donde yo estaba en un ensayo, que lo conté hace 8 días, estaba practicando ahí en el piano, estaba mirando algo en el piano, y tenía los audífonos, cuando escuché, o sea, un momento como que hice un silencio, cuando escuché que algo hizo como ¡ah! Y yo me quité los audífonos, ¿qué pasó? Y me fui al cuarto, cuando estaba Nanis encima de la cama, no podía pasar aire, no podía pasar aire. Entonces, ¿qué pasó? Que no pudo pasar aire, ella estaba en el baño y se cayó y le tocó arrastrarse del baño a la cama. Y eso para mí fue tenaz, porque yo decía, yo no estuve en ese momento para ayudarla, de pronto se hubiera muerto y yo quedo allá y entonces yo decía, Señor, ¿qué pasa? Aparte de eso, que lloraba y yo le pedía al Señor, pero había muchísimas cosas que no habíamos entendido, o sea, muchas cosas que ahora vemos que habían en nosotros, que nos tocó soltar, que nuestros pastores nos enseñaron a través de la palabra, a través del ejemplo, que ahora las hemos puesto en práctica y pues luego, wow, es una bendición muy tenaz, pero en ese momento no sabíamos, yo no sabía cómo orar, había momentos donde yo decía, Señor, ¿cómo oro? ¿Qué digo? ¿Qué hago? Porque yo miraba a Nanis, la salud iba peor, muchas veces yo me hacía como el loco, porque ella entraba al baño, comenzaba a vomitar y yo la escuchaba y yo me salía de ahí, me iba a arrodillar, a orar, y eso era en cualquier momento, a veces en la noche, en la madrugada, en cualquier momento, esa tos tan tenaz. Juanita, ella le decía así chiquitica, porque Juanita desde más pequeña aprendió como a hablar y a pronunciar bien, y ella le decía, mami, ¿estás bien? Mami, ¿estás bien? Cuando Nanis allá arrodillado vomitando en el baño, mami, ¿estás bien? Y ahí comenzó Nanis a bajarse de peso. Entonces yo dije, no, aquí hay que hacer algo, toca llevarla al médico, a un especialista, a ver qué pasa. Bueno, pues yo no quería ir al médico y yo estaba negada de ir. Empezaron pues a llegar muchos síntomas y me acuerdo que en una de esas pues a mí de la misma tos me daba un dolor en la espalda fuerte, que no me podía mover, me tocaba prácticamente estar sentada todo el día, no podía alzar los brazos, pues se me subía la fiebre, me daba vómito. Y en una ocasión de esas, yo me acuerdo que mi papá me llamó y me preguntó que cómo estaba, entonces yo le conté. Y mi papá corrió pues que a buscar, de pronto pues a enviarme algún medicamento, que una inyección, de hecho esa vez fue Angisita, me ayudó. Y yo me puse a llorar y yo le decía, Señor, tú no eres mi papá, o sea, si realmente tú eres mi papá, mira, yo estoy llamando a mi papá y él corre a hacer algo y tú que podrías solamente con una palabra sanarme y no haces nada. Yo dije, Señor, ¿en dónde estás? ¿Cómo quieres que yo te diga, Padre, cuando tú no has hecho nada por mí? Y yo lloraba y ese día hice esa pataleta. Y yo renegué y pues se empezó a agravar mucho más los síntomas. Ya pues no, me dijeron que era mejor que sacara una cita con el especialista. Entonces aquí hubo una hermana Gloria, que estuvo ahí. De verdad fue una gran bendición para mi vida. Ella pues me ayudó. Sabemos que igual todo esto fue con un propósito, porque pues si yo no hubiera ido al especialista no estaría tal vez en este momento testificando, porque no sabía lo que tenía. La hermana Gloria me ayudó a sacar la cita, fui donde el especialista. Él me revisó y él todo el tiempo pensó que era tuberculosis. Entonces me mandó a hacer un examen y nada, todo que estaba bien. ¿Qué tipo de especialista era? Neumólogo. ¿Sí? Neumólogo, sí. Entonces me hizo un examen y no, salía bien. La radiografía sí salía el pulmón totalmente blanco. Después me mandó a hacer otro examen que fue súper costoso y también salió negativo, no tenía tuberculosis. Entonces recuerdo un día que él estaba leyendo los resultados de que estaba negativo y me dijo,
Laurita, si no es tuberculosis, él es así como todo delicadito para decir las cosas, no tan fuerte. Me dijo, en ese momento yo no tenía EPS. Y él me dijo, tienes que afiliarte a la EPS porque puede ser algo más grave donde tengas que empezar terapias o, bueno, consultas seguidas. Entonces tienes que afiliarte a la EPS. Cuando él me dijo eso, pues yo lo entendí. Y no, yo me puse a llorar. Me acuerdo que ese día mi pastor me llamó, mi esposo, y yo estaba ya sola porque ellos tenían que venir acá a Restrepo y después iban a recogerme. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y yo, o sea, en ese momento, aunque todavía pues no me habían dado ningún diagnóstico, pero pues empieza uno a pensar los pensamientos, entonces vienen cosas. Y yo decía, o sea, yo me imaginaba todas las situaciones. Llegó, de verdad, yo cuando hablo de esto, yo le digo a las personas, yo me he sentido tan amada por Dios a través de las personas. Y como les decía hace 8 días, uno a veces cree que cuando tuve esa pelea con Dios de que yo le decía, o sea, ¿tú cómo quieres que yo te diga papá? Y yo le decía al Señor, yo quiero que sea revelada tu paternidad. Y a veces uno cree que eso viene de un momento a otro y ay, ya siento que Él es mi papá. Y no, a veces son necesarias situaciones, que no todos tenemos que pasar por lo mismo. Cada quien pues, es enseñable de una manera diferente. Pero en este tiempo yo le doy tantas gracias a Dios por haberme puesto en este lugar y haberme dado los pastores que me dio. Porque fue en ese momento, o sea, tan duro. Ellos llegaron y pues sus palabras de fortaleza, donde me sentí, me acuerdo que el pastor ese día me abrazó y me dijo, hija, vamos a vencer. Y yo dije, no estoy sola, o sea, esa palabra de vamos a vencer me hablaba de que Él estaba ahí también conmigo, de que todos estaban ahí conmigo. Ese día el doctor me dijo que me tenían que hacer una broncoscopia. Y no, eso fue terrible, porque pues primero yo todavía no tenía la afiliación de la EPS. Fui y pues todos los procedimientos salían súper costosos. Entonces yo le dije, no, yo me afilio y pues vengo mejor dentro de 8 días. A los 8 días volví, me hospitalizaron, eso fue un viernes, el domingo me hicieron la broncoscopia. Me acuerdo pues que yo esa noche estaba con mucha angustia porque pues me había puesto a ver videos de cómo eran las broncoscopias, nunca lo vayan a hacer. Y yo era, mire y no, pues claro, ese es trauma uno terrible. Y entonces, preciso se despierta un señor como a las 5 de la mañana, pasaban por mí a las 6 de la mañana, y se despierta y dice el señor, no, esas broncoscopias, eso es terrible, eso me metieron allá, eso a carne viva, que no sé qué, y yo, ay Dios mío. Y entonces, bueno, yo con esa angustia, lo que hablaba mi pastor, o sea, llegan momentos de mucho temor, donde, o sea, en esos momentos yo le decía a José, ¿cómo me escapo? Pues yo tenía ya todo canalizado y todo, pero yo miraba como a ver si de pronto había posibilidades de irme, porque yo tenía mucho miedo de que me hicieran eso. Y bueno, alistaron todo. Cuando ya iba a empezar el procedimiento, cuando me aplicaron anestesia en la boca, en la nariz, cuando no había un aparatico, hacía falta un aparato. Entonces el doctor se puso súper bravo que como no habían alistado todo, y yo dije no, definitivamente. Me sacaron otra vez. Yo le dije, doctor, si no consiguen eso hoy, ya no me vayan a hacer nada, yo ya no me quiero dejar hacer nada más. De hecho, mi esposo tuvo que salir, tratar de buscarlo. Como a los 5 o 7 minutos llegó el aparatico al hospital y me hicieron pues la broncoscopia. Salieron los resultados como el lunes, martes. Estaba yo con mi mamá cuando pasó pues el doctor Anaya, y él pasó por ahí, me dijo que habían encontrado una pepita, que era una pepita. Entonces nosotras pues bueno, una pepita. Pues es que él hablaba así como todo, así como escondidito para que uno no se pusiera como miedoso, no sé. Y me dijo que me había encontrado una pepita. Pues ahí ya salimos me dieron la salida del hospital y ya tocaba pues esperar a que llegaran los resultados. Hubo pues antes de eso muchos episodios
fuertes. Me acuerdo una vez donde también me quedé sin respiración y pues mi esposo no sabía qué hacer en ese momento, se cogió un cuaderno y empezó ahí a darme aire. Me acuerdo también unos días que estábamos, lo que también les contaba, de 8 días, duramos como un mes y medio organizando una danza con Betsita. Y el día de la danza, 8 días antes, fue cuando me enfermé súper fuerte, y me tocó dejar, o sea, no pude realizar esa vez esa danza. Y para mí eso, o sea, todo eso era frustrante. Yo decía, o sea, si es así con el servicio del Señor, o sea, ¿qué más puedo esperar yo? No podía ya correr, no podía caminar, caminaba y me fatigaba, medio me mojaba y ya era la gripa más terrible. Alguien se me acercaba con gripa y a mí me daban las gripas súper fuertes, es que era algo terrible, me mandaba a la cama con fiebres de 40 grados, mi esposo me daba una pasta y me bajaba la fiebre 15 minutos y otra vez se me subía la fiebre a 40. Empecé pues ya no me gustó, o sea, para mí era duro tener que comer. Entonces mi esposo me decía, amor, ya está servido, y para mí eso era terrible porque ya no quería comer y lo que medio comía todo lo vomitaba, todo, absolutamente todo. Hubo un tiempo donde yo creo que muchos de los que están aquí sabemos que, bueno, cuando llegó Laurita, llegó delgadísima, estaba muy delgada, unas ojeras impresionantes, el color de piel, porque ya se estaba afectando su salud fuertemente, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, Nanis dijo algo que pasó un domingo, eso fue un domingo, donde el día que le iban a hacer la broncoscopia, el médico, bueno, dijo, me dijo a mí que tenía que ir a buscar algo que hacía falta, como a las 7 de la mañana, tenía programado eso, y yo me fui por todo Villado, pues sin conocer, pero me fui por allá, pregunté, de hecho, por ahí algunos hermanos de acá me dijeron, no, ve, miras acá y que no sé qué, para poder encontrar eso, porque sin eso no le hacían la broncoscopia. Entonces yo fui allá a las droguerías, pregunté en un lado, en otro, y busqué ese aparato y no lo había en ese momento en Villado, y eso fue a las 7 de la mañana, eran como las 11:30 de la mañana y yo caminando por allá a ver si encontraba, y entonces pues me fui caminando y por allá me puse a llorar, y un momento donde me fui caminando hacia el hospital y yo decía, Señor, ¿qué más hago? Ya no le van a hacer la broncoscopia porque no encontré eso. ¿Qué hago, Señor? Iba caminando en silencio y recuerdo que cuando llegué al hospital y entré allá a la camilla donde estaba Nanis, yo la miré allá en la camilla y me puse a llorar. Y yo le dije, yo no encontré eso. Y me dijo, no, pero es que ya me hicieron la broncoscopia. O sea, no me llamaron, no me dijeron ya. Pero eso fue como un proceso que el Señor me hizo pasar, porque ese día yo me ponía a pensar y sabía que Dios me decía, mientras así son mis cosas, tú te afanas y tú corres y miras cómo vas a sacar las cosas adelante y no descansas. Si hubieras descansado y hubieras estado tranquilo, o sea, yo salí del hospital y como a los 10 minutos llegó la persona con el aparato ese y le hicieron esa cuestión, y por ahí duré como 3 horas y media preocupado, llorando y de todo. Entonces el Señor me decía eso, o sea, de descansar en el Señor. Y lo que no sabíamos era que el proceso se iba a hacer más fuerte, porque después de eso, bueno, salió el resultado médico que decía que mi esposa tenía un tumor en el pulmón y era demasiado agresivo. Pulmón agresivo, tenaz, tanto que una persona, uno de los médicos allá le dijo, eso es muy agresivo y tenemos que hacer algo rápido, que no sé qué, hasta células madre nos ofreció de no sé qué hacer y esa cuestión. Y en esos momentos Nanis venía con una fiebre ya hacía de 15 días, donde le subía fiebre hasta 40, le bajaba y otra vez, 15 días con lo mismo. Todos los días le subía fiebre, le bajaba, le subía fiebre, le bajaba, le subía fiebre. Perdón. Aparte de eso, que hubo una ocasión como 3 días que ya no se podía mover del sofá y estaba sentada todo el día ahí. Entonces yo me encargaba de las cosas de la casa, de Juanita,
de todo lo que había que hacer, y mi esposa delgada porque comenzó a perder peso. En una de las citas con el doctor Anaya, Nani se estaba pesando 63. Después volvimos a ir y ya estaba pesando 60. Y entonces ya después no la volvieron a pesar porque, pues, no sé, ¿no? Como en las citas que tuvimos no la pesaron, pero perdió más peso porque se puso más delgada. Y en mi cabeza estaba, no, ahora se va a poner más delgada, porque en la empresa que yo estaba trabajando en Bogotá, también nuestro jefe también presentó un cáncer y fue muy, muy tenaz. Entonces yo lo vi como se comenzó a adelgazar y bueno, él partió con el Señor. Entonces yo como que pensaba como que lo mismo. Yo decía, no, y ahora, pero pues ahí viene también lo que fue la compañía de nuestros pastores, la palabra que el Señor nos comenzó a dar. Una de esas, bueno, recuerdo el día que salió el diagnóstico, estábamos en la casa. Entonces llegó el diagnóstico y Nani lo leyó, estábamos ahí y comenzamos a llorar. Llamaron a Nani, llamó un doctor, llamó a Nani y le dijo, bueno, lo que tú tienes es esto, eso es demasiado agresivo, que no sé qué y no sé cuánto, todo lo que ellos dicen. Entonces comenzamos a llorar ahí en el comedor. Yo me acuerdo que yo le dije a Nani, amor, yo necesito que tú creas, yo necesito que tú creas, que creamos juntos que Dios va a hacer algo. Y Nanis miraba a Juanita y yo miraba a Juanita también. Yo decía, Señor, tú no me diste una hija para que creciera sin mamá. O sea, tú nos diste una hija, primero nos diste una palabra de que nos ibas a dar una hija, y no me diste una esposa para que yo quedara viudo. La chilindrina decía viudo. No me diste una esposa para quedar viudo. Y tú nos has dado palabra. Entre esas, una palabra que el Señor me dio fue, dice que ciertamente, dice, porque ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Dice, y tu causa yo la defenderé y yo salvaré a tus hijos. Entonces yo decía, Señor, tú nos has dado esa palabra. El día que nos dieron el diagnóstico, entonces estábamos en el comedor. Días antes, Nanis trataba de comer, se sentaba al comedor y comenzaba a llorar porque no podía comer. No, la comida no le pasaba. Yo le decía, amor, tienes que comer así, no sientas así, haz el esfuerzo, come. Y ahora se agarra. Come, pero en ese momento no, lloraba porque de verdad los alimentos no le pasaban, no le provocaba nada, absolutamente nada. Entonces, el día del diagnóstico, recuerdo que estábamos ahí porque ese día fue tenaz. O sea, ya como que lo veíamos venir, pero el momento como que sí, es eso. Wow, eso fue un golpe tenaz. Y lo otro es que yo lo doy gracias a Dios porque y hablábamos con Nani, si nosotros hubiéramos pasado este proceso en Bogotá, Nani se hubiera muerto. Porque Dios es hermoso y Dios nos trajo a una cobertura donde el Señor restaura. Y es que de verdad Dios restaura. Si nosotros abrazamos la visión y abrazamos la dirección que el Señor nos da a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, vamos a ver una restauración real en nuestras vidas, de verdad. Entonces, ese día la pastora Estela nos escribió que ella que sentía en su corazón irnos a visitar al otro día. Pero yo le escribí, pastor Estela, no, o sea, ya. Y ella fue con Bexita, con mi hermana Arelis, fue la pastora, no recuerdo si fueron solo ellas tres. Y eso fue un bálsamo tenaz. O sea, para nosotros eso fue tenaz porque estábamos en ese momento así tan terrible y llegaron ellas a darnos palabra, a abrazarnos y wow, cuando ellas salieron, que se fueron de la casa, eso fue un refrigerio tenaz. O sea, qué importante eso, qué importante esa familia que Dios nos ha dado y la dirección que nos ha traído todo este tiempo. Yo en este momento, yo le digo, Señor, gracias por ese proceso, o sea, gracias. Y aún en el momento del proceso,
yo le decía, Señor, gracias, gracias. Muchas veces orábamos con Ani y decíamos, bendecimos este tiempo, bendecimos este proceso, porque Dios está haciendo algo. Lo otro es que aquí hubo algo clave, porque el día del diagnóstico, creo que fue ese día en la mañana o anterior, nuestro pastor, su merced estaba viajando, creo, y me llamó y nos dijo, Dios me dio una palabra que lo que tiene Nanis va a decrecer. Eso va a decrecer. Perdóname. Esa palabra fue mucho antes del diagnóstico, o sea, fue hecho antes de, o sea, todavía estábamos pensando que era tuberculosis. Y el pastor llamó o le escribió a José y le dijo que el Señor le había hablado, que lo que yo tenía iba a decrecer. En ese momento pues no lo entendíamos, porque pues, o sea, todos los síntomas apuntaban a una tuberculosis. Entonces pues digamos, yo en ese momento pensaba como los síntomas o algo así, pero no sabíamos en realidad por qué el Señor nos había dado esa palabra a través de nuestro pastor. Sí, y entonces el pastor nos dijo, eso va a decrecer. Y después el diagnóstico, y cuando llama el médico, dice, eso es algo demasiado agresivo y eso va a comenzar a crecer, entonces tenemos que hacer algo rápido. Entonces está una palabra que viene de Dios que nos dice, esto es lo que va a pasar, y está la voz de Satanás también diciendo, esto es lo que va a pasar, ¿de cuál nos pegamos? Entonces nosotros dijimos, no, Dios nos dijo, esto va a decrecer, y comenzamos a declarar esa palabra, aparte de la palabra que Dios también usó a mi hermana Ángela y le dio una palabra a Nanis, y se trataba de lo mismo. Dios puso algo que va a hacer que eso que está ahí, eso comience a decrecer también, comience a decrecer, y tienes que activar, importante, tienes que activarlo con la palabra, porque eso es una guerra de palabra. Nuestros argumentos, amada iglesia, no sirven, nuestros argumentos humanos no sirven. Verdaderamente lo que trae efecto es la palabra del Señor, lo que Él ha dicho. Y si Él nos da una palabra, agarrémosla con el alma, agarrémosla con todo nuestro ser, porque esa palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, porque teníamos la palabra, y no quiere decir que los síntomas desaparecieron, no, fue tenaz, porque fue una guerra. Teníamos una palabra, ahora el diagnóstico, y de ahí pasó otra vez. Nanis vomitaba en el baño. Hay una canción que la cantábamos siempre en este proceso, cantábamos, porque la colocábamos en el equipo. Cuando Nanis estaba ya vomitando y botando la comida y todo, botando sangre, yo la miraba y me iba para la sala y yo decía, yo sé que va a haber un buen futuro, sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor, y aunque yo camine por el valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no. Desierto, lugar de luchas y dificultades, el adversario oportunista viene a decirme que no puedo más, pero camino bajo una promesa que va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios ya hizo en este desierto. Vencí, todos sabrán que vencí, así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Muchas veces Nani vomitando y yo cantaba esa canción, y muchas veces que la canté yo decía, Señor, va a llegar el momento donde en la iglesia vamos a cantar esa canción, porque tú vas a hacer algo, tú nos dijiste algo y tú lo vas a hacer. Tú dijiste que eso iba a decrecer y así va a ser.
y pegados ahí. Venían los ataques, venía que Nani no podía respirar. Muchas veces cuando estábamos durmiendo, pues yo ahí despierto y ella, pero cuando ella respiraba así, como si estuviera cansada. De hecho, Juanita respiraba más lento que ella. Entonces yo comparaba las pulsaciones de Juanita y Juanita respiraba normal, pero Nanis, y a veces me parecía que ya no iba a coger el aire. Entonces sí, se fatigaba, no podía caminar mucho, caminaba poco, menos correr. Cuando nosotros llegamos acá hubo un momento donde fuimos a jugar fútbol y Nanis estuvo jugando fútbol y se marcó hasta un gol y no sé qué, y por ahí está un video. Y yo en esos momentos yo decía, yo voy a volver a ver a mi esposa jugar, yo la voy a volver a ver danzar. Ella en Bogotá estaba practicando boxeo, por eso tengo la cara así. Ella le gustaba el boxeo, entonces todas esas actividades yo decía, Señor, yo la voy a volver a ver. Y en ese momento no veía que las cosas mejoraban, la veía pálida, de verdad que muchas veces me parecía verla que estaba muerta cuando estaba dormida. A veces yo me levantaba en la noche y yo la tocaba y estaba calientica y entonces estaba respirando así. Yo decía, pero a veces venían como esos dardos del enemigo. ¡Fum! Se va a morir. ¡Fum! ¿Qué vas a hacer? ¡Fum! Juanita sola. ¡Fum! Que no sé qué. Y esos pensamientos y atacaban. Pero ahí también la palabra de nuestro pastor, de los líderes, muy clave. O sea, en este proceso para nosotros no fue nuestro proceso, fue el proceso de la iglesia. Porque muchos líderes nos dijeron eso en la oración. O sea, fue una victoria de todos. Lo que Dios hizo fue una victoria de todos. Pero en ese momento nos aferrábamos a la palabra, a lo que el Señor nos decía. Vamos a seguir sirviendo. Yo comencé a servir acá, el Señor me dio la oportunidad. Entonces, estar acá sirviendo, congregándonos. Porque hay un momento donde decíamos, no, el viento, el sereno le hace daño, que no sé qué, todo eso. Pero aún así, veníamos a congregarnos, veníamos a las reuniones de líderes, o cuando Nani no podía venir, pues se conectaba desde la casa, pero ahí diciendo, Dios dijo que él iba a hacer algo y Dios va a hacer algo. Otra palabra que el Señor me dio fue cuando dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? No es la circunstancia lo que estás viendo no dicta lo que va a pasar. Lo que tú estás viendo que hay un desierto, porque se trata cuando Jesús fue al desierto, que tuvo hambre y que Satanás le dice, convierta las piedras en pan, conviértalas en pan para que se alimente. Y Jesús no veía, digamos, no había pan, había un desierto, pero Jesús no iba a morir ahí del hambre porque ya había una palabra dicha que había un propósito. Había un propósito, él vino con un propósito, el desierto no lo iba a matar. El Señor me decía, este desierto no te va a matar, hay un propósito y por más duro que se ponga, por más duro, no te va a matar, porque hay una palabra, hay un decreto, dice la Biblia en Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces hay un plan, un propósito con el cual el Señor nos envió, permitió que nos casáramos, permitió que naciera Juanita. Entonces esto no te va a matar, esto no los va a destruir. Y en ese momento pues uno dice, sí Señor, uy, qué palabra. Y miraba a Nanis y prácticamente tener un cadáver y seguir creyendo la palabra, creer, Señor, eso tú nos dijiste. Y lloramos, usted no se imagina cuánto lloramos, pero también en ese momento sentíamos el consuelo, muchas veces el abrazo de la gente, el abrazo de mis suegros también, el apoyo, muchas palabras que mi suegra nos dijo en algún momento en la casa, me acuerdo, también ahí ministrados y llorando. Entonces todo eso era como un bálsamo en esta situación, pero no veíamos como la mejora, pero hubo en un momento y realmente no recuerdo en qué momento como otra vez comenzó a dar las vueltas la
la cosa porque ya mi esposa otra vez comenzó a comer, a alimentarse, ya pudo caminar más, porque teníamos una palabra del Señor. Bueno, pues ese día que habla mi esposito que fue la pastora Luz Estela, el día del diagnóstico, como decía él, yo lo primero que hice fue ponerme a llorar porque vuelvo y digo, o sea, empiezan a llegar pensamientos y se deja uno llenar la mente hasta de imágenes, ¿no? Porque yo veía a Juanita sola con mi esposo, o sea, empecé como a ver todas esas cosas y la pastora pues nos escribió, le dijimos, no, la necesitamos hoy, y llegó la pastora y en eso yo digo que ahí pude empezar a ver el amor y la paternidad del Señor, porque me sentí tan rodeada de personas que me llenaron de fe, de personas que yo veía que estaban ahí conmigo, que me impulsaban. Y yo le decía a mi esposo, donde hubiéramos pasado este proceso en Bogotá, no hubiera sido porque no nos estábamos congregando, no estábamos yendo, y pues también saber que la visión y la cobertura que tenemos aquí. Y yo le daba gracias a Dios porque ahí empecé a entender el amor del Señor conmigo. No sé también, como dice mi esposo, en qué momento, o sea, yo me acuerdo un día que él me dijo, amor, este proceso va a ser el mejor proceso de nuestra vida. Y yo decía, pues, ¿cómo va a decir eso? O sea, me parecía como hasta, yo decía, ¿cómo va a decir eso si es que, o sea, la enfermedad no es cualquier enfermedad? Y como él pretende que yo me goce acá en medio de... Yo de hecho un día le decía, es que usted no es el que está sintiendo, usted no es el que siente mis dolores, usted no es el que siente nada de eso, ¿cómo se le ocurre decir esas cosas? Y hoy en día puedo decir, fue el mejor proceso. Fue donde pude conocer a mi papá. Donde entendí que su palabra es lo mejor que puede haber en mi vida. Es donde pude entender realmente lo que muchas veces prediqué, lo que muchas veces hablé, de que mi vida sin Dios no era absolutamente nada, pero no lo vivía. Dios en 9 meses logró hacer lo que yo en muchos años no había logrado porque lo hacían mis fuerzas. Y conocí al Dios que mis papás me habían enseñado desde pequeña. Pero realmente este año pude conocer el amor y la paternidad del Señor. En medio de ese proceso, el Señor me daba palabra. Y yo me daba cuenta que muchas veces, casi siempre leía la Biblia, y por más que hiciera estudios, por más que comparara con otras versiones, nunca había sentido que la palabra fuera tan viva, o sea, que de verdad yo pudiera decir, la palabra es viva. Nunca lo había podido sentir como lo sentí en este tiempo, y el Señor me daba esta palabra que está en Juan 11:4. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y me daba esta palabra. Pero hay algo que me impactó mucho, es que cuando Laura va al especialista, la última vez que el especialista te revisó, bueno, o por lo menos le dijo, ¿qué fue lo que pasó? Yo quiero escuchar eso y quiero que todos escuchen eso. Sí, bueno, entonces el Señor me daba esta palabra, yo la declaraba. Me acuerdo que un día el día que fuimos a que nos leyeran pues el diagnóstico en persona, el patólogo me decía, no, es que de verdad aquí en el hospital todos estamos preocupados por ti, necesitamos que corras, no sé qué. Bueno, me dio los resultados, lo que tenía que hacer, las citas que tenía que sacar, y mejor dicho. Y nosotros, o sea, yo salí y me puse a llorar, pero paré y empezamos a declarar la palabra.
y a declarar la palabra, y eso fue como un gozo. Entonces ya íbamos a las citas y en la sala de espera nos reíamos, o sea, era ver la diferencia, digamos, de ver las otras personas quejándose, pues que les dolía, que estaban mal, y nosotros allá riéndonos, que estábamos allá solamente porque yo quería mostrar que sí de verdad pasó esto, que sí hubo un tumor, pero con la convicción de que el Señor ya había hecho la obra. Y pues me tocó pues seguir todo el proceso, los exámenes, y en una de esas me tocó ir donde el patólogo primero, donde el patólogo que fue quien me dio a mí primero el resultado, y le entregué la historia clínica, y él empezó a leer y me volteó a mirar y me decía, bueno, pero ¿usted qué es de la paciente? Y seguía leyendo. Dice, yo me sonreí y yo dije, yo soy la paciente. Y me volteó a mirar y me decía, yo no le creo, ¿usted es la paciente? Y yo, sí, señor, yo soy la paciente. Y volvía y leía la historia clínica y me decía, es que para este tiempo usted ya tendría que estar con oxígeno, usted ya no podría ni caminar, o sea, de hecho ya tuvo que haber pasado por hospitalizaciones, pero usted está bien, ¿qué ha hecho? Y yo, no, o sea, yo decía, de verdad, Dios, ¿cómo ha hecho todo? Porque yo ni una vitamina me tomé, o sea, nada, ni vitaminas, absolutamente nada. Y pude decirle, lo hizo Dios, solamente fue Dios, porque yo no he tomado absolutamente nada. Y me decía, yo no le creo. Y volvía y leía la historia y decía, no, es que para este momento, y me repetía, usted ya tendría que estar con oxígeno, porque es que ese tumor estaba agresivo, no sé qué. Y yo, Dios me dio otra palabra y aquí estoy para la gloria de Dios. A los días me tocó sacar la cita con el neumólogo, y pues él me vio todo el proceso, desde la primera cita él fue con él todo el proceso, y cuando me vio me dijo también, yo a usted ni la voy a pesar porque ya vi que subía de peso. Ni la voy a pesar porque ya me di cuenta que subía de peso. ¿Pero qué está haciendo, Laura? Cuénteme. Y yo le decía, doctora, ha sido Dios, solamente Dios, porque yo no me he tomado absolutamente nada, o sea, no puedo decir me tomé tales vitaminas y se las recomiendo para que no, lo único que yo puedo decir es que fue Dios el que hizo el milagro, que yo solamente tuve que creer, dice la palabra, y eso es algo que el Señor me hablaba y me decía, creí por lo cual hablé, y aún en los momentos difíciles donde venían dolores, donde volvían a venir todos con sangre, yo declaraba que estaba ya sana. Y aunque no fue un proceso fácil, porque ver otra cosa y tratar de, digamos, uno creer, es ahí donde uno se da cuenta que solamente el Señor puede hacer esto por medio de su palabra, porque empecé a entender y a vivir realmente cada versículo que el Señor me daba de la sanidad. Y para la gloria del Señor, no pude volver a jugar fútbol, pude volver a danzar, pude volver a correr con Juanita, porque eso era algo que me frustraba, que ella corriendo y ella, pues siempre yo corría detrás de ella, y que ella me dijera pues que corriéramos y yo no poder correr porque me fatigaba, me daba mareo, empezaba a toser, y después empezar a correr otra vez con ella y empezar a hacer tantas actividades que me había tocado dejar ahí quietas. De verdad, solo puedo decir que gracias a Dios y gracias por el lugar que nos permitió pasar este proceso. Eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo nuestro Dios. Cuando le creemos al Señor, Dios hace cosas sobrenaturales. Así es en todo, en todas las áreas. Ese es nuestro Dios. Ahora verlos a ellos bien, sana, a Laura totalmente para la gloria del Señor, porque hace 8 días estaba jugando y corría. Incluso mi esposa entró a jugar y jugó un rato y salió con la lengua por fuera, y Laura seguía corriendo. Dijo mi esposa, uy, Laura está corriendo más que yo. Entonces podemos ver que Dios hace las cosas perfectas, y esto es para la gloria del Señor. Quiero que hiciera un momento sus ojos, y hay una canción que quiero que cantemos, y que la iglesia y todos los que están allí en el en vivo
puedan abrazar. Y es que Dios es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y Dios, Él quiere no solamente sanarnos, Él no solamente quiere llevar esas opresiones o esos dolores que a veces sufrimos en nuestro cuerpo, sino que el Señor quiere hacer todo. Importante que reconozcamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Y así como Dios hizo un milagro en ellos, que fue paulatino, ¿sí? Porque algunas veces ha pasado también que Dios ha sanado así. Ha sido algo inmediato, pero esto fue algo que Dios quiso para enseñarles muchas cosas a Laura y a José, que ha sido una bendición para este ministerio. Así que le pido que aquellas personas que sienten que están pasando un proceso en su familia, con su hogar, con sus hijos, en la salud, lo que sea que estén pasando, recuerden la promesa del Señor. Y Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y la palabra también dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y también la palabra dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. También la palabra de Dios dice que Él es sol y escudo alrededor nuestro. También la palabra del Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. También la palabra del Señor dice que Él llevó cautiva toda cautividad y llevó toda enfermedad también a la cruz del Calvario. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere obrar en tu vida. Y solo cree en el nombre de Jesús. Solo tienes que creer en Cristo, no más. Cree en Jesús, no como una religión, porque la religión no sana, la religión no salva, la religión no sirve. Es Jesús. Cristo no vino a enseñar ninguna religión. Él vino a enseñarnos el estilo de vida en el reino de Dios. Así que mientras se ministra a través de esta adoración, tú vas a estar creyendo en lo que Dios va a hacer en tu vida en el nombre de Jesús. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza. Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en la adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar
quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir. No me quiero ir de tus brazos. Quiere ponerse sobre sus pies y adorar al Señor. Y reciban el nombre de Jesús. Tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. Son palabras de vida. Son palabras de bendición. Son palabras de transformación. Por eso, cuando el hombre dice no se puede, Dios dice sí se puede. Cuando el hombre dice no hay solución, Dios dice ya todo lo hice en la cruz del Calvario. Cuando tú veas que todas las cosas están en tu contra, recuerda, Jesús está en tu barca. Jesús va contigo y Él te dará descanso y te dará victoria. Cree en su palabra, cree en sus promesas, cree en Él, cree en Él. Abraza las promesas del Señor y recibe el amor del Padre, porque Él está en este lugar. El amor del Padre está en este lugar. El amor del Padre está en este lugar. El amor del Padre se derrama en este lugar. Abraza y cree las promesas del Señor. Cree, 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 porque para el que cree todo le es posible. Para el que cree todo le es posible. Vamos, díselo. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me Mi moverá, lugar favorito. pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Son sus brazos de amor, sus brazos de misericordia, que dicen ven a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí y arrojen sus cargas, arrojen sus preocupaciones, suelten sus enfermedades, suelten el dolor, la aflicción, toda carga, todo peso, suéltalo en el nombre de Jesús y creen lo que el Señor está
haciendo en tu vida y lo que está por hacer, porque Dios te sorprenderá. Él ha prometido que este año es un año de una cosecha sobreabundante. Vas a ver que en todo vas a sobreabundar en el nombre de Jesús. El año pasado fue un año de ver la gloria de Dios. Ellos vieron la gloria de Dios, nosotros hemos visto la gloria de Dios. Ustedes verán la gloria del Señor, sus familias, sus hijos, aleluya, le servirán al Señor. Todos adorarán juntos al Señor, porque Dios lo prometió. Aleluya, 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 gloria a Dios. Este es el lugar favorito, los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo y nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo y nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Y no hay nada más poderoso que ministrar bajo autoridad. Esto es poderoso. Ahora mi esposa, cuando salió de esa crisis de depresión, cuando ella ora por personas que tienen depresión, eso es inmediato lo que Dios hace. La gente que es atada a la depresión, la gente es libre. Laura, quiero que ores, porque sé que hay gente que necesita un milagro, y sé que después de esto se desata algo poderoso. Gloria a Dios, Señor, en esta mañana, Padre, en el nombre de tu Hijo poderoso, declaramos, Señor, en este momento, Señor, que se derrame, Señor, tu presencia de una manera, Señor Jesús, donde todo el que no creía, Señor, hoy creerá, Señor, donde todo, Señor, aquel que necesitaba un milagro, Señor, hoy, Padre Santo, obtendrá sanidad, Señor, y verá, Señor Jesús, tu poder sanador, Señor, verá tu poder en el nombre de tu Hijo poderoso, que es nombre sobre todo nombre, que fue exaltado, que derrotó hasta la misma muerte, que resucitó y que hoy vive por los siglos de los siglos. Creemos, Señor, en tu sanidad. Creemos, papá, en que tú, Padre Santo, diste una palabra, diste una promesa y que tú la cumplirás, Señor, que no tardarás en hacerlo, Señor. Creímos, por lo cual hablamos, Señor. Padre Santo, hoy hablamos, Señor, tu verdad, hoy hablamos tu palabra, hoy hablamos tus promesas, Señor, las declaramos y vivimos en ella, vivimos en tu palabra, Señor, porque sabemos que es poder y que tú has venido, Señor, a darnos vida, pero vida en abundancia, dice tu palabra, Señor. Padre Santo, tu palabra nos habla que las bendiciones nos perseguirán, Señor, y la salud es una bendición para nuestra vida. Hoy declaramos, Señor, que nos perseguirán, Señor, y que alcanzarán nuestra vida, Señor. Declaramos, Padre Santo, que todo aquel, Señor, que necesite, Padre, un milagro en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, declaramos sanidad en su cuerpo, en su mente, Señor. Todo tumor, Padre Santo, hoy, Señor, será quitado en el nombre de Jesús. Todo problema, Señor, que había en la sangre, Señor, tú, Padre Santo, tienes el poder de renovarla, de hacer una transfusión nueva, Padre Santo. Declaramos, Señor, que tú lo
el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Padre Santo, todo aquel que tenga problemas en su estómago, Señor, gastritis, Padre Santo, que es para ti imposible nada, Señor, porque donde tú dices, Señor Jesús, que hay, Señor, sanidad, Padre Santo, aunque venga Satanás, aunque vengan los pensamientos, tu palabra, Señor, tiene el poder y la autoridad, Señor, de sanar, maravilloso Dios. Te damos gracias, Señor, porque hemos confiado en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el grande, en el todopoderoso, el que es exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque aún, Señor, nuestras familias, Padre, verán tu poder, verán tu grandeza, Señor, y doblarán rodilla delante de ti, Padre, y doblarán su rodilla y creerán, Señor, y sabrán, Señor, que tú eres un Dios vivo, que tú eres, Señor Jesús, el Rey de Reyes, Padre, que en ti no hay mentira, Señor, Padre, que tú eres verdad, Padre, que tú eres vida, Padre Santo, Señor, y nuestras familias creerán. Y aún si alguien está aquí que necesite que alguno de sus familiares reciban sanidad, el Señor lo puede hacer. Oh, santo, santo eres tú, Padre, santo eres tú, Señor. Sabemos y confiamos, Señor, en tu poderosa palabra, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, y exaltamos tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Ministra, Señor, nuestras vidas, ministra nuestros corazones, Señor. Todo milagro en el nombre de Jesús, todo lo que necesites está en Cristo. Permanece fiel, cree en Él, cree en sus promesas, cree solamente. El Señor dijo: para el que cree todo le es posible. Y el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Dígalo: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Y en la casa del Señor aquí estaremos hasta cuando el Señor venga por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte a tu Padre Celestial, porque Él es poderoso, Él vive y reina por los siglos de los siglos, y Él es real.